Lorna Shore es una banda que, con Immortal y este disco, ya quedaron como la banda más notoria del deathcore actualmente. Y eso que Chelsea Green es increíble y también los considero de las mejores bandas de este género. De hecho, hasta que apareció Lorna, yo los tenía a ellos como los reyes del deathcore. Pero llegó Will a Lorna y rompió todos los parámetros. Si no conoces bien a Lorna Shore, te cuento, tienen 3 discos. Este que van a sacar ahora es el 4º disco de estudio. Pero lo que catapultó su carrera fue el EP que sacaron hace un par de meses, que fue increíble y se llama And I Return to Nothingness. Y nos sorprendió a todos, ya que presentaron un nuevo vocalista que es superior a todos los anteriores que tuvo la banda, en todos los aspectos, y gracias a él hicieron una canción que los colocó en el lugar en donde están hoy, To the Hellfire, la cual se viralizó en TikTok gracias a un usuario, lo cual le valió a la banda tener 10 millones de visitas en YouTube en ese tema. Después de eso, cada merch que sacan es sold out en minutos, cada gira que hacen es sold out más temprano que tarde, y ahora para poder continuar estando de gira, o sea, le hicieron re bien, sacaron un EP para poder salir de gira, y ahora en el medio de esa gira sacan un nuevo disco de estudio para poder seguir de gira y llenarse de guita. Unos genios del marketing en la industria completamente, la hicieron re bien. La verdad se merecen todo lo bueno que les está pasando ahora, pero repasemos su discografía a ver cómo fue el camino de esta banda. Psalms de 2015 era un deathcore genérico, fuerte, con energía, pero no había nada que los diferencie de las otras bandas que también estaban haciendo deathcore. No había identidad propia. Lo único que había eran pequeñas pizcas de el sonido que hoy en día podemos escuchar en Lorna. Se ve que rápidamente se dieron cuenta de que había estas pizcas de sonido que tenían dando vueltas por ahí y lo empezaron a trabajar un poco más. Esto lo desarrollaron por primera vez en Flesh Coffin, su segundo disco, lanzado en 2017. Ahí notamos que ya no son unas pizcas de sonido diferente, sino que tenemos un deathcore más original y propio por parte de la banda. Pero no logra cruzar el muro a tal punto de ya tener su estilo marcado. Donde consiguen esto es recién cuando Tom Barber decide irse a Chelsea Green y entra CJ McCreary. Cuando se unió la banda pasó lo mismo que está pasando ahora con Will. Era una voz muy diferente a las que se habían escuchado hasta ese momento. Y parecía un monstruo. Canciones como Immortal o Dead Portrait la rompieron absolutamente toda cuando salieron. Era muy impactante todo lo que escuchabas. Lamentablemente CJ terminó siendo un enfermo que acosó sexualmente a una menor y por eso la banda se vio envuelta en un quilombo tremendo. Y obviamente lo expulsaron. Y ahora para vivir se dedica a cortar el pelo. Y también tiene su propia banda que, para serte honesto, no la escucha nadie. O sea, seguramente te debes estar enterando ahora de que CJ sigue haciendo música. Una pena porque justo cuando la banda empezaba a destacar en su carrera y a tener su propio sello sonoro, les pasa esto. Por suerte la banda logró salir adelante y conseguir a alguien que salió prácticamente de la nada, literalmente salió del under porque no estaba ni participó en ninguna otra banda de renombre. Y es obviamente Will Ramos de quien estamos hablando. Un pibe que fue muy bien recibido no solo por su talento, sino también por la sencillez de su buena persona. Es un pibe más que disfruta la vida y disfruta el momento. Es alguien con quien puedes identificarte muy fácilmente, ya que es un pibe normal y lo muestra siempre en sus historias de Instagram y en los videos que participó en YouTube. Como te dije, sacaron en I Return to Nothingness y explotó todo. Todo lo que saca y toca esta banda es un éxito total y un sold out. Después de varias giras exitosas por Estados Unidos, ahora nos traen Pain Remains, Restos de Dolor, algo que estuve esperando todo el año. Un disco con canciones muy largas, algunas de 7 minutos, otras de 6, la última canción dura 9 minutos y nos da un disco de 1 hora del nuevo Lorna Shore renacido. Si tengo que hablar en general del sonido, los putos gritos de Will son increíbles. Todos y cada uno de ellos. No se pueden creer lo buenos y brutales que son. Los riffs de Andrew y Adam son totalmente atrapantes. Archie en la batería hace que explote todo con unos golpes descomunales, llenos de velocidad y técnica, mientras que Michael con su bajo le da un poder inmenso a todo el ambiente que presentan y hace que retumbe todo. Ahora, respecto a los arreglos, algo que explotaron muchísimo, aparte de la voz de Will en este disco, son los arreglos sinfónicos y coros, los cuales quedan muy bien y dan un clima muy caótico. Hay muchas pausas en donde dejan a Will hacer growlings y pig squeals, tal y como lo hicieron en el EP más reciente, y rematan con breakdowns mega potentes que nunca fallan. También hay riffs ya característicos de ellos, como estos por ejemplo. Pero estos riffs
se repiten bastante, al igual que los arreglos sinfónicos que usan. Lo que tienen es que están ejecutados en una estructura distinta y hace que Sun Eater y Curse to Die sean dos canciones que tienen prácticamente el mismo camino sonoro, pero te das cuenta que es distinto. Son canciones parecidas pero no iguales. De hecho, Curse tiene un solo melódico muy lindo llegando al final, que combina muy bien con la batería destructora y técnica de Archie, pero donde son muy técnicos es en Soulless Existence. Ahí tenés cambios de tempo y progresiones a morir, solos hermosos y un clima épico muy bueno. Sinfonía vas a encontrar en todos los temas, así que prepárate porque todas las canciones de este disco lo tienen. Pero están muy bien colocados, funcionan muy bien y rellenan espacios bastante bien aprovechados. Canciones favoritas de este álbum, tengo muchas. Welcome Back o Sleeping Dreamer, Into the Earth, Sun Eater, Soulless Existence, pero Apotheosis con la intro no solo nos da un guiño a Immortal, sino que se lleva todo el disco y está al nivel del primer tema. Es muy bueno. Lo primero que larga Will es un growl impresionante, pero nada comparado con lo que al minuto 2:10 el chabón tira. O sea, es increíble, casi orgásmico, boludo. Es de los temas donde mejor se aprecia la calidad vocal de Will. Los coros siguen haciendo su trabajo muy bien y lo acompañan muy bien. Aparte es lo que hace que este tema tenga la gran calidad musical que tiene, de los mejores del disco, si no es el mejor. Apotheosis, te va a reventar la cabeza. Grad inicia con un poco de suspenso y de manera lenta, pero ya sabes cómo son, después se van al carajo. Y hay otras pausas como las que encontramos en To the Hellfire, pero el clímax de la canción es al minuto 3, es muy bueno, y al minuto 4 hay otra pausa, buenísima, de la cual te vas a enamorar, y terminan el tema muy bien, casi que desvaneciéndolo. Para terminar, arrancan con una trilogía que es muy dinámica. Casi ni se nota cuando arranca un tema y termina el otro. Prácticamente usan una transición en cada uno. Pain Remains 1, 2 y 3. El 1 empieza con una lluvia y arreglos sinfónicos que hacen una intro de 1 minuto y medio, y este tema es un poco más pasional y tranquilo si lo comparamos con los demás temas, por secciones melódicas que tienen en ciertas partes, pero el 60% de la canción es locura absoluta. Igual es de mis temas menos favoritos del disco, a decir verdad. Pain Remains 1. Pain Remains 2 ya es otra cosa, y como te decía, arranca conectada a la anterior, pero con riffs buenísimos que te hacen acordar también Immortal. Y acá es donde la batería de Archie tiene mayor relevancia y se lleva el tema completamente. La velocidad y las variaciones que usa son impresionantes, la verdad. No me hagan elegir entre Pablo Green y este chabón, porque la verdad no sé quién es mejor baterista. Lo que sí sé es que Austin es un capo por donde se lo mire a la hora de hacer mierda la batería. Es impresionante su trabajo en el disco, pero más que nada en esta canción, Pain Remains 2. Y terminamos con Pain Remains 3, In a Sea of Fire. 9 putos minutos. Acá nos dan una intro con bastante suspenso que presenta más coros, también de 1 minuto y medio, y arranca la última vuelta de este disco, que la verdad recuerda bastante a Sun Eater en su fórmula y sonido. Solo que acá es mucho más extenso y los elementos están ejecutados de manera distinta. Pero para serte sincero, este tema tampoco me atrapó tanto. Pero sí me compra cuando suenan los elementos sinfónicos casi al final. Están perfectamente aprovechados y dan un clima muy épico. O sea, te sentís en la cima del mundo al escuchar esto. Y terminan el álbum increíblemente. Ya de entrada te digo que el disco es un 10. Y es el mejor disco de Lorna Shore. No por mucho igual. Poner que Immortal está acá, Pain Remains está acá. No lo puedo poner más arriba de eso porque el deathcore es un género muy esquemático. ¿Qué es lo que puedes implementarle a ese género sin que deje de sonar a deathcore? No muchas cosas, y ellos lo que están intentando hacer es incluir otras cosas, es incluir elementos sinfónicos, coros sinfónicos, algo de tech death, e incluso en un momento Will canta sin guturales, que creo que para un próximo álbum se podría aprovechar más eso, así no queda como que todo el disco son puros growlings, puros guturales y pig squeals de Will. Pero creo que es lo de menos, porque si le prestás realmente atención al disco vas a notar que los pasajes vocales son distintos entre sí. Pero más allá de todo, ellos hacen el esfuerzo por entregar algo nuevo, y desarrollan más su estilo y aprovechan todos los elementos que tienen a mano, y generan una diferencia que hay obviamente en el sonido. Vos podés escuchar los primeros 2 discos de esta banda con Tom Barber y nada que ver a esto que nos entregan ahora. Immortal también es un disco muy diferente. Cada uno de los álbumes de Lorna son etapas de esta banda, y en esta etapa creo que sacaron su potencial al máximo y lograron exprimir cada componente en su totalidad. Felicitaciones a Lorna Shore y muchas gracias por darnos esta semejante obra de arte, que para mí es de lo mejor del año sin dudas. Este disco sale el 14 de octubre a través de Century Media, así que ni bien lo hayas escuchado, volvé y contame qué te pareció el disco. No te olvides de suscribirte y compartir el video para recibir más reseñas y contenido como este. Nos estamos viendo.